Si estoy contigo nada temeré. Hola a todos, bienvenidos a esta reunión, a este espacio que tenemos tan importante para enriquecernos los empresarios, las personas que tienen negocios, emprendimientos y que queremos consagrarlos al Sagrado Corazón. Tenemos una invitada muy especial, Sandra Bernal, es la directora de la Asociación Dios en la Empresa, His Way at Work. Vamos a conocerla, pero quisiéramos iniciar con una oración. Entonces, ¿quieres hacerla? Pedro, gracias de verdad por este momento y por supuesto, empecemos y les propongo que empecemos con la oración que aparece en este libro de la empresa consagrada, que es una versión muy linda de la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir y cómo debo actuar, para buscar siempre tu gloria, el bien de las almas encomendadas a mí y mi propia santificación. Espíritu Santo, ayúdame a ser bueno y fiel a la gracia y el llamado de Dios e inflama a todos con el fuego de tu amor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Gracias, Pedro. Gracias a ti, qué bonito. Bueno, pues entonces empecemos por presentarte. A mí, nosotros dos nos conocemos ya hace mucho tiempo, desde que inició formalmente Dios en la empresa, has sido la directora y has hecho un trabajo fantástico. 4 años y medio y tenemos ya 51 empresas afiliadas y tendríamos muchísimas más, pero al comienzo estuvimos un poquito quietos para esperar a tener todo muy claro, ¿no? Y hoy en día la asociación tiene una oferta de beneficios muy importante. Pero antes de pasar a la asociación, a mí me encantaría que te presentaras, que nos contaras de ti, qué estudiaste, cómo terminas dirigiendo Dios en la empresa, un poco tu carisma, tu vida espiritual. Cuéntanos, por favor. No, Pedro, gracias de verdad por este espacio tan bonito y mira, realmente todas las cosas buenas que nos pasan pues vienen de Dios y la verdad es que pues yo soy inicialmente una hija de María, una hija de Dios, me formé con las hermanas salesianas del Colegio María Auxiliadora y para mí siempre fueron muy inspiradoras, hice toda mi vida académica con ellas y siendo una niña ellas me inducían mucho a ser misionera y eso me tocó mucho el corazón. Estudié comunicación social también en la Universidad Bolivariana, entonces seguí guiada por los sacerdotes y luego en mi camino pues entendí que debía, digamos, estudiar un poco más y bueno, por la gracia de Dios pude estudiar alta gerencia y responsabilidad social. Empecé en los medios, Pedro, en los medios de comunicación, en un camino muy bonito de llevar como mensajes a las personas, pero justamente Dios lo va guiando a uno y lo va poniendo en el lugar indicado y pues a lo largo de mi vida laboral me llevó siempre fue a trabajar en entidades del tercer sector. Entonces, pues tuve la fortuna de trabajar en la Cruz Roja Colombiana, en la Orden de Malta Colombia, en el Comité de Rehabilitación de Antioquia y siempre al lado de las personas que de alguna manera, pues como todos tenían alguna necesidad en ese momento. Y hace 5 años, pues Dios me hace un llamado muy fuerte y me trae y me brinda este regalo, porque para mí esto es una vocación, es una bendición y es un regalo enorme. Y también es una gran responsabilidad. Yo pues todos los días me encomiendo a Él para que me dé la sabiduría, la capacidad de hacer las cosas de la mejor manera y a su manera. Y pues llego a Dios en la empresa His Way at Work Colombia. Y lo único que hago, Pedro, es inspirarme con todos ustedes. O sea, tú también eres miembro de esta comunidad y ver a los líderes pues poniéndose todos los días en la misión de ser líderes como Jesús es para mí increíble. Entonces yo digo que tengo el mejor trabajo del mundo y adicionalmente pues que me llena. Estuve muchos años, Pedro, viviendo en Bogotá y pues entonces allí digamos que en estos trabajos que hacíamos de
de apoyo a las poblaciones vulnerables, pues vimos mucho la sensibilidad y como la necesidad, pero siempre de la mano de Dios. Afortunadamente, pues hemos tenido la ventaja de estar siempre acompañados y liderados sobre todo por los misioneros, ¿no? Que nos enseñaban tanto en este camino de apoyo humanitario. Y bueno, Pedro, en este momento, pues hace unos años me devolví para Medellín, pero digamos que te das cuenta que en este camino estamos unidos siempre. Entonces, pues estamos poniendo en todas partes y aprendiendo todos los días, Pedro. Qué bien, Sandrita. Bueno, cuéntanos de Dios en la empresa. Cuéntanos cómo funciona, qué es, quiénes se hacen miembros, qué beneficios hay para los que se hacen miembros. Dios en la empresa es, llamémoslo, un apostolado. Básicamente es una comunidad de empresas en donde los empresarios entienden que la empresa es la forma como ellos viven su propósito. Esto es un movimiento, Pedro, que nació hace 16 años por un hombre que se llama Peter Fresley, que él mismo se autodenominaba el maltratador. Él decía que en aquel momento él estaba muy alejado del Señor y que había encontrado el Dios dinero, pero que le faltaba el Dios real. Y cuando él encuentra el Dios real a través de un retiro de silencio ignaciano y a través de él se ve envuelto en un asunto de violencia del que sale muy bien librado, él dice, esto es un milagro. Él encuentra su camino con el Señor y hace 16 años decide que él va a decidir entregar su vida a sus colaboradores. Y de allí incluso, Pedro, pues surge todo un camino en donde él empieza a cuidar a su gente. La transformación de Peter es increíble. Y algunas personas que lo conocen y que ven ese cambio dicen, pues hay que evidenciar este camino. Y de allí surge este libro, les cuento a todos, este libro que se llama The Business Card, que lo que narra Pedro es todo el camino de Peter Fresley en esa transformación de cuidar a las personas y de empezar por él ser un líder que está unido a Dios y reconociéndose administrador de los bienes de Dios. Entonces empieza este libro a pasar de mano en mano y de manera, digamos, muy, muy hermosa. Cuando él menos piensa, Pedro, él se da cuenta que hay muchas empresas haciendo lo mismo que él. Entonces allí nace un movimiento de manera absolutamente orgánica y nace este movimiento en Estados Unidos, pero él tiene empresas en México, en España, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Brasil. Bueno, Pedro, hoy estamos hablando de más de 300 empresas que de manera absolutamente orgánica y a través de que un empresario le cuenta al otro, pues ha llegado hasta acá. Entonces, Dios en la empresa tiene 3 pilares fundamentales. Y les explico un poco esto del cambio del nombre. En realidad, His Way at Work es como a su manera en el trabajo, ¿verdad? Entonces, como hay tantos países latinos, pues se decide que en los países latinos, pues el nombre va a ser Dios en la empresa, y por eso ustedes en todas partes ven Dios en la empresa, His Way at Work. Y tiene 3 componentes fundamentales. El más importante es que el empresario reconoce que Dios es el dueño de todo y por lo tanto, si Dios es el dueño de nuestra vida, Dios es el dueño y está en el centro de nuestra familia, pues cómo no va a estar en el centro de la empresa, que es además donde estamos la mayor parte del tiempo. Entonces, lo primero es la empresa consagrada y por supuesto, y por eso Pedro, digamos, este es el llamado a consagrar la empresa, así como nos consagramos como seres humanos, como esposos, como padres, pues nos tenemos que consagrar como trabajadores y como empresarios. Hay que entregarle la empresa al Señor, devolvérsela de hecho, porque pues Él es el dueño. Entonces ese es el primer pilar. Cuando ya tenemos claro pues que Dios es el dueño de la empresa, entonces invitamos a la comunidad. O sea, el empresario maneja algo que se llama como la soledad del poder y yo sé que en los empresarios que nos están escuchando esto va a resonar en su corazón. El empresario, por el solo hecho de ser empresario, ser una persona que genera empleo, que brinda oportunidades, que ha tenido una idea en su cabeza, pues a veces son personas que tienen unos procesos de soledad importantes y que necesitan encontrar afinidades y personas, y qué mejor que una comunidad de empresarios que tienen a Dios en su corazón. Entonces, somos muy insistentes en que se unan, en que abran las puertas de la empresa, no la puerta cerrada, no, la puerta abierta.
en donde los empresarios se conozcan, los empresarios hablen de lo que les pasa desde su humanidad y desde lo que les pasa desde su día a día como líderes y por todas las cosas que pasan, que ser empresario pues no es un camino fácil, es un camino hermoso, pero no fácil. Y muchos de los empresarios que están ahora a punto de consagrar su empresa dicen, estamos pasándola mal, hemos tenido momentos difíciles, al principio éramos 2, ahora somos muchos, luego en pandemia, ¿qué nos pasó? Y todo ese camino de empresario, qué rico vivirlo acompañado. Y lo tercero es una metodología, y la metodología es un proceso en donde estamos acompañados, digamos, por unos coaches que van llevando primero al empresario y luego a la empresa en general a entender que hay que trabajar con un propósito. Obviamente, y lo hemos hablado en muchos escenarios, las personas muchas veces empezamos a trabajar para una compañía pensando en el dinero, ¿no? En lo que nos van a pagar y es muy valioso para los que somos colaboradores, que nos llegue el dinero, lo necesitamos. Pero yo quiero decirles algo, es mucho más valioso cuando estamos muy felices en nuestro trabajo, independiente del salario o la remuneración económica que recibimos, de verdad, porque es vivir con propósito, cuando nos levantamos felices a entregar todo en nuestra obra, en nuestra misión, en nuestra labor, y eso es lo que buscamos. La primera pregunta que el empresario responde es, ¿para qué Dios le entregó esa empresa? Porque finalmente, como Dios es el dueño, Dios sabe por qué permitió que tú, Pedro, seas un empresario, que haya tantos empresarios aquí tratando de consagrarse. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Y luego vamos por un camino en donde hablamos de cuáles son los valores que identifican esa compañía, cuáles son las condiciones, las características, los comportamientos que hacen que yo viva realmente en valores. Incluso llegar a indicadores, Pedro, en el mundo empresarial los empresarios siempre tienen indicadores. Pues qué bueno tener indicadores para los valores. Qué bueno medir, porque pues empezamos y el camino no acaba nunca, ¿no? Entonces, decir, he crecido, he logrado mejorar en mi vida en servicio, he mejorado en mi entrega a los demás. Entonces, toda esta metodología se traduce en una cultura de cuidado a los colaboradores en 3 ámbitos. Por supuesto, el ámbito físico, ¿sí? Cubrir todas esas necesidades o responder a esas necesidades físicas. El ámbito intelectual y emocional, que es tan importante. Evidenciamos en pandemia tantos empresarios que tuvieron buenas decisiones y cuidaron a su gente, y eso generó también una tranquilidad emocional porque estábamos pasando por un momento difícil, pero sobre todo, Pedro, la dimensión espiritual. Todos queremos ser amados, Pedro, todos los seres humanos queremos sentirnos amados. Y nos preguntan mucho, bueno, y los colaboradores que no son creyentes, bueno, no se han encontrado con Dios, pero para los que sí creemos en Dios, el segundo mandamiento, amar a nuestros hermanos. Entonces lo que buscamos es amar y cuidar a cada ser humano que hay en la organización. Y ese amor, pues es un amor que viene únicamente de Dios y de la enseñanza que nos dio su Hijo, ¿no? Entonces es eso, Pedro, es primero Dios, segundo una comunidad de empresarios, tercero una cultura de cuidado a los colaboradores. Me encanta, lo he vivido y doy fe de esas. Bueno, de hecho la primera vez que se consagró mi empresa fue hace unos años en una cumbre de empresas de Dios en la empresa, que un padre dijo, bueno, ¿quiénes quieren consagrar su empresa? Y yo. Y cada vez más empresas se consagran, ¿no? Y yo pienso que hoy en día ya todas estamos consagradas. Al comienzo no era como una condición, y hoy en día vemos que es lo primero, ¿no? Que es lo primero que una empresa debe hacer, es consagrarse. Es muy, muy importante. La comunidad es fantástica, apoyarnos entre todos, esto que hablas de la soledad del empresario, y más hoy en día con esta situación política y social en que se trata de vender un discurso en que el que tiene un negocio es el opresor, es el patriarcado, es el rico, el que exprime a los empleados. Y los empresarios que conozco y vemos en esta consagración miles, lo que yo veo es que es gente que quiere servirle a Dios y que está lejos de eso, que más bien ve un sueño de generar trabajo, de dar dignidad. Y siempre me gusta pensar en San José, ¿no? San José fue el primer, así como se habla de la Sagrada Familia, pues también sería de alguna manera la Sagrada Empresa, ¿no? Cómo él ayudaría,
con su trabajo, con su dignidad, cuidando a la Virgen y a San José es un buen modelo, y al Niño Jesús sería un buen modelo, ¿no? Entonces esa comunidad de encontrar gente que lo inspire a uno, le enseñe. Y la metodología de la que después me puedes contar un poco, porque sé que hay mucha gente que dice, bueno, pues todo esto es muy bonito y yo entiendo la vida espiritual y tener comunidad también, pero luego cómo bajo esto, cómo lo pongo. Y estoy haciendo algunas preguntas a nombre de muchos empresarios y personas de negocios, porque hicimos una retroalimentación que contestaron muchísimas personas y de ahí tomé muchos de los puntos. Uno muy grande es, oiga, somos pequeños, no puedo entrar a algo como Dios en la empresa, ¿cómo aprendo? ¿Qué le dirías tú a estas personas que tienen negocios pequeños y que dicen, no, de pronto esto no es para mí? Bueno, en realidad, Pedro, el llamado de Dios es para todos, ¿sí? Y nosotros en la asociación tenemos en este momento en Colombia 51 miembros, de los cuales te quiero contar que hay empresas, hay digamos, emprendimientos, ¿sí? Tenemos personas que tienen 3 colaboradores, Pedro, incluso si lo vamos a medir el impacto, creeríamos que es tan cercano impactar a 3 colaboradores, incluso puede ser mucho más determinante que impactar a 6.000, ¿cierto? También tenemos miembros que tienen miles de colaboradores, pero que tampoco empezaron con miles, Pedro. Entonces aquí, digamos que no medimos a las empresas por el número de colaboradores. El número de colaboradores son almas que Dios pone al líder para que cuide, pero aquí lo medimos es por el deseo que hay en el corazón de la persona que tiene ese negocio, que tiene ese emprendimiento, que tiene ese deseo de entregarse a servir a través del trabajo, ¿no? Incluso, Pedro, hay empresas que han cambiado mucho a lo largo del camino, o sea, que empezaron con un número de colaboradores y hoy tienen otro número, menor o mayor. No es el número de colaboradores, pues digamos, lo que determina el estar en Dios en la empresa, es el deseo de vivir con Dios en el escenario laboral, que es el escenario que a veces se nos olvida invitarlo y además es el en el que debería estar como primero y como todo. Entonces, cualquier empresario, cualquier emprendedor, cualquier negociante es bienvenido en la Asociación Dios en la Empresa. Bueno, yo voy a decir algo y es que esto no es un public reportaje. No es un public reportaje porque primero que todo la asociación no es con ánimo de lucro. Segundo, no es obligatorio para consagrarse pertenecer, y eso lo tenemos pues muy claro. De hecho, Dios en la Empresa patrocina y está muy metido en el tema de esta consagración y ayuda a organizar muchas cosas, pero siempre solamente dispuesto a servir. O sea, aquí estoy, si alguien necesita, ¿por qué? ¿Por qué? Y venga, mire, entre y ve. Total. No, y Pedro, es importantísimo eso que dices porque realmente, como te decía, Dios en la empresa es una comunidad de empresarios, ¿sí? Que reconocen a Dios el dueño de sus empresas. Entonces, incluso cuando hablamos de que entran como asociados es porque, claro, estamos constituidos como una asociación, pero cuando uno es asociado, Pedro, uno también es dueño. O sea, lo que te quiero decir es, los empresarios son parte fundamental de la comunidad y aquí la invitación al empresario es a que abra su corazón y se ponga en disposición de su gente, pero también de la comunidad. De hecho, todos ustedes sirven. ¿Qué mayor servicio que el que, por ejemplo, haces tú invitándonos, liderándonos a todos a tomar conciencia, a consagrarnos? Y así son, cada uno de los miembros de la comunidad está al frente de alguna iniciativa que lleve a Dios de manera más tangible a las organizaciones. Entonces, eso que es muy importante, somos una entidad o una organización sin ánimo de lucro y de hecho pues estamos todos llamados a entregar todo lo que podamos, a invitar, a entregar, a aportar y asimismo nos damos cuenta que todos los asociados aportan, entregan y dan todo lo que tienen y ya sabemos que cuando uno sirve pues es doblemente servido, eso la vida y Dios nos lo ha mostrado en cada paso. Entonces, importantísimo esto que dices y realmente, Pedro, es decirles que esto es más una respuesta a un llamado. Cuando el empresario normalmente se acerca a la comunidad es claramente porque ya Dios
lo puso acá porque tiene a Dios hace mucho tiempo en su vida y porque lo que quiere es unirse a otros empresarios como él, conocer a otros empresarios como él. Es así, digamos, cómo funciona nuestra bella comunidad, que te digo que todos los días es inspirador ver cómo es posible vivir a la manera de Jesús en las empresas. Sandrita, voy a reforzar algo y voy a adelantar algo, y es que usted nos tiene un par de regalos. Y precisamente son para todos, no hace falta afiliarse, sino todo el que se esté consagrando lo va a recibir. Bueno, el año pasado además hubo unos escapularios muy lindos, los recordarán los que se consagraron el año pasado. Este año nos tienes 2 regalitos importantes y quiero que cuentes acerca de ellos y son para todos. No, Pedro, gracias. Mira, en realidad estos son regalos de los mismos miembros, ¿sí? El primero, pues obviamente el libro de Business Card, que es el que narra el camino de Peter, porque es muy inspirador ver cómo un hombre, como un empresario, como cualquier ser humano, logra llegar a este proceso de ponerse al cuidado de las personas, no solo de su familia, sino de sus colaboradores, y cómo Dios lo toca realmente. Entonces este es el primero, que obviamente se los vamos a hacer llegar a todos los que están inscritos en esta consagración. El segundo, pues es el de la empresa consagrada. También es un regalo de un miembro de la comunidad His Way at Work, una empresa que tiene una pareja de esposos, digamos, al inicio, al frente de este hermoso apostolado, y una empresa que, como todas las empresas, pues es productiva y tiene que dar ingresos, pero que ellos entendieron que todo lo que les ha llegado es de Dios. Entonces este es el segundo. Y en cuanto a los escapularios, Pedro, algo muy bonito que ayer nos enseñaba el padre David Joyce, y es que nos hablaba mucho de entender qué es el escapulario, ¿no? Y nos hablaba de ese hábito, que es como el hábito, como ponernos ese manto protector. Entonces, sí, este año también vamos a entregar, pues no tenemos pues tantos como el número de inscritos, pero vamos a entregar el escapulario en algunos de los lugares de consagración, y más que regalos de la comunidad es simplemente invitaciones, es a que porten y a que vean a través de la experiencia de otros lo que ha sido el caminar con Dios. Mira que yo tenía algunas de las preguntas anotadas y alguien preguntaba, bueno, ¿y cómo hago yo para vivir esto? Mi empresa es con mi esposa, y fíjate, el libro, ahí fue saliendo el tema, van saliendo muchos temas, conociendo empresarios, oyéndoles sus historias, y también veo mucha gente que dice, oiga, quiero testimonios, y yo habría querido poner muchos más testimonios en esta consagración, pero han salido unos y salieron otros el año pasado, y seguramente tú tienes montones de testimonios, tienes 51 testimonios. ¿Quieres contarnos alguno? Y algunos dicen, quiero testimonios de empresas pequeñas, y a mí me parece importante, pero también me parece importante que los que tenemos negocios pequeños soñemos con empresas grandes. Y recuerdo muy especialmente a Ricardo Durán, que fue presidente, y en su testimonio decía, yo le pedí a mi Dios que me dejara crear muchos puestos de trabajos dignos, ¿sí? Ayudar a desarrollar la gente. Y yo, oiga, qué sueño tan bonito. Entonces todos tenemos que soñar grande, porque los sueños de Dios son grandes, pero no son grandes para que nos volvamos ricos y acaparemos, sino para que sirvamos más y mejor. Cuéntanos algunos testimonios, una anécdota, o si quieres 2 o 3, lo que tú quieras, algo que tengas en el corazón a nombre propio de algún empresario. Pues mira, Pedro, cuando tú dices eso, yo empiezo a pensar, esa cabeza, claro, me vuela. En el caso de Ricardo Durán, por ejemplo, Ricardo Durán incluso empieza es como con cerca de 100 colaboradores, ¿cierto? Y luego él llega a tener miles de colaboradores, pero es porque Dios lo acompaña y porque él pues se pone al servicio. Pero aquí tenemos empresas, como les contaba, por ejemplo, tenemos una empresa que se llama Helados Magda, y es una empresa de una mujer muy joven, una mujer que pertenece, digamos, al reino, y es una mujer que tiene 4 colaboradoras y te hace unos helados deliciosos, pero más allá de los helados que hacen con tanto amor, es que es un grupo de mujeres increíbles, que cada una se preocupa por la otra, y han empezado a hacer la metodología, y muchas veces los empresarios dicen, bueno, pero ¿y cómo hacemos todo un proceso para 4 colaboradores? Es que
es que recordemos que cuidar no tiene tamaño, o sea, el primer cuidado debemos ser nosotros, y cómo nos cuidamos nosotros, poniéndonos en las manos de Dios, nunca alejándonos de Él. Esa es la primera llave del cuidado. El segundo, pues tener un propósito en nuestra vida, un propósito de servicio, un propósito trascendente. Y el tercero, disponernos a servir, y si es un colaborador, es un colaborador. También decirte que tenemos empresas, todas las empresas al interior empiezan es como a multiplicar este llamado. El llamado es del empresario, pero luego esto empieza a permear a los colaboradores. El amor siempre permea a todos los seres humanos, y se empiezan a crear como unos comités de cuidado, como unos grupos de cuidado propios de cada organización. Y ahí, Pedro, por ejemplo, un comité que se llama Custodios de Almas. Y mira, eso surge de los mismos colaboradores que dicen, vamos a unirnos y a ver cómo crecemos. Sí te tengo anécdotas. Por ejemplo, en alguna oportunidad, uno de los empresarios estaba, uno de los empresarios cuando entra a la asociación, pues era un hombre muy orientado al logro, muy orientado al resultado, y pues tenía más o menos unos 120 colaboradores, y él decía que sabía, no sé, los nombres de unos 30, y que cuando este hombre tenía algún problema lo que decía era, tráigame al tornero, tráigame al diseñador, tráigame al... ¿sí? Cuando empieza este camino de Dios en la empresa y se da cuenta que él tiene que ponerse al servicio, lo primero que empieza a hacer es reuniones con los colaboradores. Y los colaboradores, Pedro, al principio se asustaban y decían, no, pues este hombre nunca en la vida se ha acercado a nosotros. O sea, nunca, y ahora nos está llamando a una reunión. ¿Qué ha pasado? Al pasar de un año, para hacerles esta historia corta, es un hombre que se ha acercado profundamente a cada uno de sus colaboradores, conoce con nombre propio a sus colaboradores y sus familias, y por supuesto, esto se ha visto en que las personas están trabajando con mucho más amor por lo que hacen. Y cuéntenme una cosa, Pedro, porque muchas veces pensamos que hay que invertir mucho, hay que invertir en amor. Cuéntenme esto que les estoy contando, cuánta inversión tuvo, aparte de la buena voluntad y el buen deseo de hacer las cosas, ¿sí? Tenemos, digamos, otro ejemplo en donde unas personas hay algunas empresas que ponen grupos de apoyo, de conversación, grupos de unión, cursos para fortalecer a las personas en valores, en principios, y en algún momento a un empresario pues le llegan con una solicitud, y la solicitud es que las personas quieren empezar a conocer la palabra, que si pueden hacer unas compras de Biblias. Y obviamente él era sorprendidísimo porque decía, pues nunca me esperé esta compra en la empresa, y es una compra bonita. Y Pedro, también tenemos, digamos, empresas en donde los mismos colaboradores empiezan a generar los programas. O sea, los colaboradores dicen, vea, yo detecto que tenemos miembros que requieren que mejoremos en esto, generemos nosotros mismos el aprendizaje, invitemos nosotros mismos a personas que nos ayuden. Entonces, yo digo que casos hermosos hay muchos, también hay momentos difíciles, Pedro, porque es importante dejar saber, y todos los que estamos de la mano de Dios sabemos que el camino es largo. Entonces hay momentos en donde hay cuestionamientos, en donde tenemos dudas, en donde hay inquietudes, pero hay un programa, por ejemplo, al interior de la comunidad, y es el programa de acompañamiento personal espiritual, en donde en esos momentos, o en cualquier momento en que queramos entender la voluntad de Dios, pues qué rico ir a hablar con una persona formada, preparada, capacitada para los empresarios y para los colaboradores, ¿sí? Y esto, Pedro, me parece es también, digamos, que también es un testimonio, porque tenemos testimonios de personas que dicen, me sentía muy solo, me sentía perdido, me sentía alejado de mi propósito, de mi fin trascendente, y que encuentran en otro miembro de la comunidad, o incluso en un acompañante espiritual, pues esa luz en el camino de, mira, yo creo que lo que Dios te trata es esto, ¿sí? Porque finalmente el acompañante lo que hace es ayudarnos a callar un poquito nuestra mente y nuestro espíritu para escuchar bien al Señor. Entonces, ese es otro testimonio, Pedro. Mira, al interior de las empresas hay muchos colaboradores que, por ejemplo, no se han encontrado con Dios, ¿sí? Que dicen ser ateos, que dicen ser agnósticos, que obviamente, digamos, dicen no haberse encontrado en el camino. Y a veces los empresarios tienen miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a llegar a hablarle a estos colaboradores? Y para nosotros el lenguaje más claro es el lenguaje del amor. O sea, el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo.
nadie se niega al amor, nadie se niega al cuidado. Y justamente es a esas personas que no han encontrado a Dios a las que nosotros estamos llamados a coger de primero. O sea, es a los primeros que tenemos que abrazar, porque en coherencia con nuestra fe, lo primero que tenemos que hacer es cuidar a estas personas y entender su proceso y entender su camino. Entonces, los que sí tenemos a Dios en el corazón, tratar de entregarlo. Y este es el principal testimonio de esas 51 empresas, Pedro, en donde todo el tiempo está primero Dios y en segunda instancia el colaborador. No el colaborador católico, no el colaborador evangélico, no el colaborador ateo, no, todos los colaboradores de la compañía. Sandrita. Te contesté porque son tantas. Sí, no, muy bien. Sandrita, yo quisiera que yo soy uno de esos empresarios pequeños y digo, bueno, dígame punto por punto qué vale la oferta de valor, qué voy a recibir, qué es lo que tengo yo cuando entro a Dios en la empresa. Vamos por puntos. Punto por punto. Cuando tú entras a Dios en la empresa, lo primero que vas a tener es un grupo de empresarios a tu lado para vivir lo que significa tener una empresa de la mano de Dios, ¿sí? Por supuesto, el primer reconocimiento lo haces tú, eso sí está clarísimo. Lo segundo que vas a tener es que vas a tener la oportunidad de estar acompañado espiritualmente por 3 comunidades que nos acompañan en este camino. Te quiero decir que los sacerdotes legionarios y toda la comunidad de legionarios nos acompañan en la comunidad de Dios en la empresa y están en todos los escenarios de nuestra comunidad. La comunidad de la Compañía de Jesús, los jesuitas, también están con nosotros todo el tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Activos, partícipes, son acompañantes espirituales, nos guían en la palabra, nos brindan cursos, nos hacen realmente formación y acompañamiento. Y también incluso, Pedro, te cuento que hemos también contado en muchas oportunidades para los empresarios que en algún momento, o para los colaboradores que son cristianos, también hemos tenido acompañamiento del Centro de Formación y Liderazgo Cristiano. Y decirte que finalmente somos un movimiento de personas cristocéntricas, o sea, todos, digamos, amados y amando a Cristo. Lo otro que se cuenta es con el programa de mentoría. Mira, la mentoría es que un empresario que ya lleva mucho tiempo, así por ejemplo como tú que eres un miembro fundador, pues acoge a un miembro que está llegando. ¿Y qué significa acoger a un miembro que está llegando? Significa mostrarle cómo ha sido tu camino, cómo ha sido tu proceso, cómo ha sido ese camino de tocar a los corazones y a los colaboradores de tu empresa. Y entonces eso es muy lindo porque se crea una hermandad increíble entre los empresarios, miembros de la asociación. Y la mentoría no es solo a nivel del líder, la mentoría es también a nivel de los directivos, a nivel de los colaboradores, que van abriendo las puertas y le van dando a los otros cómo ha sido este camino de poner a Dios en el centro. Otra de las cosas, Pedro, es que necesitamos muchas herramientas. Entonces todo el tiempo hay cursos de formación, cursos de preparación y tenemos, por ejemplo, personas misioneras. No sé, hay programas como por ejemplo el programa Misión Carácter, que es un programa que forma en principios, que nos lo hacen misioneros, que a lo largo del mundo llevan este mensaje y son cursos que hacemos también para eso. Hacemos también un curso, Pedro, que me encantaría compartirles, y es que normalmente pensamos que la plata y Dios están como muy lejos, ¿sí? Y la verdad es que cuando entendemos que absolutamente todo lo que tenemos nos llega de Dios, eso incluye dinero, ¿no? De hecho, en la palabra hay más de 2.500 versículos que hablan del manejo del dinero y de cómo debemos usarlo en coherencia con que nos llega de Dios. Entonces también hacemos, digamos, formaciones en este sentido, ¿sí? Formaciones para manejar, digamos, el dinero a la luz de la palabra y de alguna manera, digamos, vivir en constante preparación. Ahorita, por ejemplo, también en unos encuentros permanentes que hacemos mensuales, pues estamos, por ejemplo, ahorita mirando la doctrina social de la iglesia, ¿cierto? Y entendiendo cómo la doctrina social de la iglesia, que nos habla claramente sobre el trabajo, pues digamos cómo lo llevamos puntualmente a los oficios y a los trabajos. Entonces, eso también está dentro de la comunidad. Lo otro, Pedro, es que hay unos espacios que se llaman foros de empresarios y son reuniones en sala privada que ustedes tienen con otros empresarios. Y muchas personas dicen,
Entonces allí por el derecho vamos a conocer y vamos a hacer networking y vamos a tener negocios, etcétera. En realidad la comunidad Dios en la empresa His Way at Work, digamos, ese no es su objetivo, ¿sí? Pero sí es un resultado que se da, obviamente. ¿Y por qué se da ese resultado? Porque, por supuesto, ustedes se conocen. Y muchos de ustedes, los empresarios, dicen, pues, Sandra, qué rico poder trabajar con una empresa, con una compañía que vive a través de valores, que cuida a su gente y que tiene a Dios como el pilar de todo. Entonces, claro que se da, claro que se da. Pero, por ejemplo, esos foros tienen un objetivo muy importante y es que alguno de los miembros lleva un caso a ese foro y los demás miembros lo escuchan y le cuentan si han tenido una experiencia similar. Y Pedro, estamos entre empresarios que normalmente han tenido una experiencia similar. Estamos entre esposos, padres, madres, humanos, normalmente han tenido una experiencia similar. Entonces mira que la persona que lleva el caso, que está en un lugar seguro presentando una situación por la que está pasando, pues obviamente va a salir con 5, 6, 7 alternativas de cómo manejar su caso, ¿cierto? Y realmente nadie le está dando ningún consejo, simplemente todos están abriendo su corazón y contándole cuál ha sido su experiencia para que esa persona se vaya enriquecida. También tenemos al interior, Pedro, de la metodología, coaches preparados para acompañar a los empresarios dentro de la empresa. O sea, aquí la idea es que el coach va a la empresa, conoce la compañía, se sienta con el empresario, se sienta con los directivos y empiezan a trabajar en estos pasos que yo te decía ahora: definición de propósito, definición de valores, definición de programas de cuidado, definición de indicadores, definición de comportamientos, para que finalmente esto que nace en un llamado del empresario termine en una forma de trabajar. O sea, esto no es un programa de bienestar, esto no es una certificación, esto no es como un programa para hacer check, no, esto es una forma de vida. O sea, es una forma de vida. Si vivimos con Dios en todos nuestros ámbitos, el trabajo también tiene que ser un ámbito de Dios. Entonces es una forma de trabajar, es a su manera en el trabajo. ¿Qué más hacemos, Pedro? Nosotros hacemos algunos encuentros de puertas abiertas a nivel, pues digamos, de todos los países. En Colombia, por ejemplo, Pedro, hacemos 2 encuentros masivos. Uno es el líder que quiero ser, y bueno, con todo esto que les hemos contado, pues el líder que todos queremos ser es un líder lo más parecido a Jesús posible. Y otro encuentro que se llama La Empresa es la Esperanza, y son encuentros de puertas abiertas para que ustedes tengan allí los testimonios de primera mano de los empresarios y también para que aprendamos sobre algún tema puntual, ¿sí? Hemos hablado sobre el discernimiento, por ejemplo, Pedro, que creo que es una herramienta poderosísima que nos dejó San Ignacio para tomar decisiones. Los empresarios toman decisiones todo el tiempo. Y de las decisiones de los empresarios se impacta casi nunca el empresario, sino todo el mundo, todos los que dependen del empresario. Entonces, tomar decisiones a la luz del discernimiento, o sea, a la luz de Dios, pues es un aprendizaje increíble. Lo otro, Pedro, es que, digamos, nosotros buscamos muchísimo que haya una comunidad no solo de empresarios, sino también de directivos y también de colaboradores. Entonces muchas de las cosas que te estoy contando se abren a los colaboradores, o sea, no son únicamente para el empresario. Muchos de los cursos de formación, incluso ustedes mismos a veces van y hacen una charla para otros empresarios, para otras empresas, para otros colaboradores. Entonces, Pedro, esos son, digamos, algunas de las herramientas que se manejan desde la asociación, pero recordarles que este camino no es en una sola vía. Cada uno de esos 51 miembros tiene un montón de cosas para aportar a la comunidad. Y justamente, digamos que ahí se empieza a multiplicar y a sembrar, porque finalmente, como decimos, estamos llamados a hacer testimonio, a hacer invitación y a hacer una siembra, porque el resto lo hace Dios. Nosotros solo somos instrumento. Todos los que estamos acá solo somos instrumento. Muy bien. Sandrita, ¿cómo te contactan las personas que se interesen y que quieran, oiga, me dan ganas de pertenecer, quiero hablar con Sandra? ¿Qué deben hacer? Pues yo les hago la propuesta. Lo primero es que en LinkedIn, sabemos que LinkedIn es una red
digamos, increíble a nivel empresarial. Entonces yo los invito a que en LinkedIn ustedes entren al espacio de Dios en la Empresa Call, Dios en la Empresa, aquí soy Adword Colombia, ¿sí? Allí lo ven, incluso por allí me han escrito algunos. Y lo otro, para que tengamos una comunicación más directa, puede ser a través del correo. Entonces el correo es diosenlaempresacall@hwaw-almedioes.org. Lo repito, diosenlaempresacall@hwaw-almedioes.org. Allí ustedes nos pueden escribir y podemos directamente allí contestar las dudas y conocernos. Y bueno, las puertas de la asociación y de la comunidad están siempre abiertas para todos. Pero finalmente, Pedro, yo creo que el llamado es primero entender que Dios está con nosotros en todos los ámbitos y luego de eso reconocerlo como dueño de todo. Ahí sí trabajar unidos, porque somos muchos, Pedro. En estos días alguien me decía, es que somos muchos, o sea, mira, Pedro, 2.000 personas hay inscritas en esta consagración, y si no hubiera sido por este llamado, quizás nunca hubiéramos sabido esta belleza, ¿no? Y cada uno de esos 2.000 estaría en su casa y en su empresa. Entonces yo creo que el llamado es a estar unidos. Cuando trabajamos unidos es mejor. Bueno, ojalá muchos se animen, le escriban a Sandrita, nos veamos en la próxima reunión de Dios en la Empresa y nos veremos antes, por supuesto, en las Eucaristías de consagración, que están en muchos sitios y en muchos va a haber algún empresario de Dios en la empresa dando unas palabras al finalizar. ACN, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, es la que va a colgar este video. Por ahí pueden hacer preguntas y las contestaremos Sandra y yo, estaremos atentos. El regalo, los libros los vamos a colgar en el centro, en el chat, en el archivo de información general que muchos han consultado. Ahí vamos a poner estos libros, el correo también de Sandra y los datos de ella, el de LinkedIn y el email. También estoy listo para resolver cualquier duda si me escriben al WhatsApp que lo pueden ver en el grupo en el respectivo grupo en el que cada uno esté, porque saben que los grupos tienen límite de usuarios. Entonces, pues nada, creo que eso es lo principal, ¿no? Y se cumple el propósito de esta reunión. No, Pedro, gracias a ti, de verdad emocionados y en el camino de la consagración, decirles a todos que aquí estamos y que entre más unidos estemos, pues más fácil va a ser llevar el mensaje, digamos, al que estamos obligados y al que estamos llamados por vocación, a las personas que tenemos a nuestro lado. Entonces, no, Pedro, mil gracias. Y bueno, finalizar diciéndoles que el 14 de agosto tenemos un encuentro en Bogotá que se llama La Empresa de la Esperanza y que les estaremos contando para que todos los empresarios que quieran estar allí, pues nos acompañen. Espectacular encuentro. Cada año lo hacemos y es espectacular. Gracias, pues muy bien. Bueno, entonces nos despedimos de todos ustedes. Que estén muy bien. Gracias, Pedro. Chao. Chao, chao.